Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Amén. El 17 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Amén. Bueno, ahí nos quedamos la semana pasada, de hecho leímos la semana pasada hasta el 27, pero no quiero explicar esta parte realmente porque hay varias cosas acá, ¿verdad? Varios puntos que son importantes. Primero, yo expliqué que Jetro no era un seguidor del Dios de Israel, puesto que él mismo se maravilló y se asombró de lo que Dios había hecho con mano poderosa cuando sacó al pueblo de Egipto. Ahora, veamos que el verso 11, el mismo Jetro, esta declaración que él hace, cuando él dice, en lo que se ensorbecieron. Ajá, o sea, la soberbia de ellos fue muy grande, pero dice, Dios prevaleció contra ellos. Por eso es que la guerra de las 10 plagas, era con las deidades de los egipcios, lo que ellos consideraban que eran sus dioses. Ahora bien, el hecho de que Jetro no sea un seguidor del Dios de Israel no le quita su experiencia como una persona mayor de edad. No le quita su autoridad como una persona que ha vivido la vida. Entonces, al Jetro ser un sacerdote de Madián, como dice la Escritura, los sacerdotes tienen una cercana relación con lo que es la autoridad en aquellos tiempos. El sacerdote no solamente es la persona que oficia dentro del, ya sea el templo o ya sea el lugar de reunión donde quiera que la gente se reúne, sino que el sacerdote va muy de acuerdo con las leyes que se toman en aquel lugar. Entonces, muchas veces el sacerdote es quien juzga entre un asunto y otro. Ahora bien, Moisés, cuando está con el pueblo de Israel, el suegro viene y le va a dar un consejo a Moisés. Vuelvo y digo, el hecho de que él no haya sido un seguidor de Dios de Israel no le quita a él su autoridad como persona y como su experiencia que ha vivido. ¿Okay? No le quita a él su experiencia. Entonces, él está viendo claramente y le dice a Moisés que así no va a funcionar. Nadie le preguntó. Él le dijo, basado en la autoridad que él tenía, él había vivido con Moisés, o Moisés había vivido con él 40 años. Era como un hijo para él, Moisés, si lo quiere usted ver de esa manera. Además, en la cultura antigua, en la cultura del Medio Oriente, si un padre de familia no tiene un primogénito, no tiene un varón que tome el legado de la familia, quien se casa con la mayor viene a ser como el primogénito. Entonces viene a tomar esa autoridad. Y acá vemos que Jetro, al ver la situación en la que Moisés está, le da un consejo. Le dice, no está bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Yo lo voy a explicar realmente. Porque muchas veces leemos el pasaje y no vemos lo que está ahí realmente detrás del pasaje. ¿Okay? Entonces yo le voy a enseñar lo que está ahí detrás del pasaje y cómo esto tiene relevancia para nosotros como pueblo de Dios. ¿Okay? Bueno, primero, les voy a dar un pasaje acá. Bueno, ya se lo escribí acá. Quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 17, 14. Pero primero vamos a ir a 1 Samuel 8, 7, porque eso es como la incógnita que está ahí. 1 Samuel. 1 Samuel. 9 Samuel, ¿qué? 8, 7, 9. Y esta es la historia cuando el pueblo está pidiendo un rey. Okay. Del 1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido,
puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Quiero que sepa usted que Samuel fue el último juez de Israel. Pero acá dice la escritura que sus 2 hijos eran jueces, pero no se les cuenta como juez, sino que se conoce a Samuel como el último, porque de ahí viene ya el primer rey. Entonces dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, o sea, no anduvieron en el temor de Dios. Antes, dice, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Escuche bien, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Una pausa aquí. ¿Quién juzgaba antes de haber un rey? Juzgaba el juez. Ahora, en el pasaje que estamos viendo, dice la escritura que el pueblo venía delante de Moisés para que Moisés juzgara entre los asuntos que ellos tenían. Y ese patrón se siguió a lo largo del tiempo. Ahora hay un tiempo que los jueces van a cesar ya cuando viene un rey. Entonces acá dice que Samuel, que los hijos de Samuel no estaban juzgando correctamente. Antes bien, estaban yéndose tras el dinero. Estaban pervirtiendo el derecho, dice. O sea, no estaban ellos haciendo lo correcto. Entonces dice que no agradó esa palabra que dijeron, que danos un rey. Y Samuel entonces va y ora a Jehová, dice. Y dijo Jehová a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Quiere decir, hermanos, que mientras el juez estaba gobernando, era Dios quien daba el veredicto o daba las resoluciones acerca de los problemas, porque el juez debería de consultar a Jehová. Pero los jueces que Samuel, Joel y el otro hijo de Samuel no eran hombres íntegros, no eran hombres que seguían, dice, los caminos de su padre. Cuando dice eso quiere decir, no eran hombres temerosos de Dios como lo era Samuel su padre. Ok, bueno, ahora vamos a Deuteronomio 17:14. Eso lo aprendí hoy, Deuteronomio 17:14. Yo estaba escuchando una enseñanza hoy, de un maestro y estuvo hablando de esto y yo dije, eso me va a servir hoy para la enseñanza de hoy. Deuteronomio 17:14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Fíjese cómo está este asunto aquí. Dios está hablando a través de Moisés en este discurso de Deuteronomio 17. Y esos son aproximadamente unos 400 años antes de que venga Samuel. Aproximadamente unos 400 años. Ahora bien, cuando el pueblo le pide un rey a Samuel, Samuel se sorprende y Samuel se entristece. ¿Ok? Se entristece. Samuel no sabía que el pueblo traía esa intención cuando vienen a verlo. Le pregunto a usted, ¿quién sí sabía de eso? Dios. Dios sabía de eso. Dios había anticipado eso cientos de años atrás. ¿Ok? Hasta este momento, cuando se está dando esta palabra de Deuteronomio, el único juez, el único que lidera en estos momentos es Moisés con los ancianos. Pero Dios le está advirtiendo o le está diciendo al pueblo que tenga cuidado porque va a venir un momento en el que ellos van a pedir un rey. Y Dios está anticipado todo esto. Entonces dice, ¿dónde estamos? 14... 17:14. Ok. Entonces dice,
y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Vea, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Fíjese, cuando la nación norteamericana escoge a un presidente, o cuando alguna otra nación escoge un presidente, no lo escoge de afuera, lo escoge de adentro. Tiene que ser de haber nacido aquí. Por eso el acta de nacimiento del presidente Barack Obama dio tanto revuelo con eso, porque decían, o es o no es. O viene de otro lado y no es de aquí. Y él se mantuvo, ¿verdad? Que él nació en Hawái. Esa es la versión que tenemos, ¿verdad? Hawái, como siendo parte del territorio conquistado de Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos. Entonces, ese principio está aquí en la Biblia. En God We Trust, ¿verdad? Y todo eso, anteriormente, los antepasados tenían muchas de sus convicciones basadas en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, Dios aquí le dice, tiene que ser un hombre de entre tus hermanos. No puede ser un extranjero. Ahora dice, le da una advertencia y le dice que no debe de aumentar caballos, porque el caballo significa poderío militar, ni dice hará volver al pueblo de Egipto. O sea, estas son las advertencias. Y Samuel, cuando le va a dar, cuando va a ir delante de Dios a pedir a un rey, Samuel le dice, mira, el hombre que, si tú escoges un rey, él va a quitar lo mejor de tu producto, de tu campo, de tu ganado, lo va a tomar para él. Y le dice, el rey que tú pongas sobre ti, va a tomar a tus mejores jóvenes, a tus mejores hijos, y los va a hacer sirvientes de él, para que corran delante de él. Es una advertencia que Samuel está dando. Pero el pueblo dice, ellos querían un rey. Ahora, no sorprendió a Dios, porque Dios sabía ya. Dios lo había dicho muchos cientos de años antes. Entonces, les quería dar ese dato. ¿Por qué? Porque cuando leemos Éxodo 18, que es lo que estamos estudiando, y miramos ese principio de gobierno allí, ¿qué es lo que miramos cuando miramos a un pueblo que sale de Egipto? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué es la relación de ese pueblo que sale de Egipto, está en el desierto, con nosotros, la iglesia? Si usted lo quiere ver de esta manera, es un paralelismo, porque ¿de dónde nosotros salimos? Nosotros salimos, fuimos tomados del mundo, de los gentiles. Dios nos tomó, nos trajo a su pueblo, nos sacó. Y ahora estamos en este caminar, en ese peregrinar, como que estemos en el desierto hoy en día. No hemos llegado a la tierra prometida. Vamos caminando a la tierra prometida. Bueno, ahora, mientras caminamos en la tierra prometida, ¿cómo nosotros nos conducimos? ¿Cómo debemos de conducirnos? Fíjese, la palabra del Señor dice, y vamos a ir allá al libro, aquí lo escribí, Hechos 7, 38 al 40. El tablet pesa menos, así que está más fácil. Hechos 7, 38 al 40. Y usted va a ver acá la gran importancia que tiene este pasaje que estamos estudiando con la iglesia. 7, 38 al 40. Dice así, este es Esteban, cuando está dando su discurso ante aquellas personas que lo van a matar. Él da todo el discurso de cómo José llegó a Egipto, cómo Moisés lo sacó. Ok, entonces él está hablando acá y dice, el 35, 7:35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Se acuerdan la riña, el pleito que tenían aquellos dos hebreos? Okay, cuando dice, ¿a ti quién te puso a nosotros como gobernante y juez? ¿Me vas a matar como mataste a aquel egipcio? Bueno, esa parte Esteban la está repitiendo. Y dice, a este varón, dice, a este Moisés a que habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto,
y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Lea el 38, por favor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida del que darnos. Bien. Este es aquel Moisés, aquel varón. Fíjese. En inglés dice, this is the one having been in the congregation in the wilderness. ¿Ok? Eso es inglés. Y en griego dice, genomeos ente ecclesia. Este es aquel que estaba, dice, en la iglesia. Iglesia, eclesia, es la palabra para decir iglesia. Iglesia es la palabra que en griego está escrito para decir congregación. Ahora le pregunto, ¿quién estaba en el desierto? La iglesia, la congregación, el pueblo de Dios. ¿Y por qué es importante esto de los jueces? Porque la iglesia es un pueblo, la iglesia es un cuerpo. La iglesia se compone, aunque de muchos miembros, como dice el apóstol Pablo, es un solo cuerpo. Ahora, ¿por qué realmente es importante estudiar este pasaje? Porque necesitamos saber que el cuerpo, el cuerpo que es la iglesia, aunque se compone de muchos miembros, tiene un líder, tiene una cabeza. Mas quiero, hermanos, que sepáis que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es su cuerpo. ¿Qué le dijo Jetro a Moisés? No está bien lo que tú estás haciendo. ¿Quién era Moisés? Un líder. ¿Quién era Moisés? El que es como el mediador entre el pueblo y Dios. Pero Jetro le dice, te vas a cansar. No puedes hacerlo tú solo, porque es mucho el trabajo para ti. Bueno, entonces, si vamos a la carta que el apóstol Pablo dice en 1 de Tito 5, 1 al 2, vamos a ver realmente que la iglesia, aunque se compone de muchos miembros, la iglesia se compone de un grupo de personas que lideran y que gobiernan la iglesia. Dice Tito 1:5 al 12. Por esta causa te dejé en Creta, Creta es una ciudad, para que corrigieses lo que está mal, lo deficiente, lo que no está completo, y establecieses ancianos en cada ciudad. Escuche bien, ancianos en cada ciudad. No dice un anciano en cada ciudad, dice ancianos en cada ciudad. Y dice, así como yo te mandé. Bueno, este mandamiento no es que el apóstol Pablo lo inventó. De hecho, hay una asamblea, el Sanedrín, que se compone de 70 personas, que son los que lideran. No solamente lidera una persona. Ahora dice, y le da los requisitos. ¿Cómo es el anciano que va a gobernar? O los ancianos que van a gobernar. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En otra palabra, que tenga hijos muy bien portados, que no tengan mal testimonio. Ahora dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, los ancianos no solamente se queda en ancianos, los ancianos ahora vienen a ser obispos. ¿Y quiénes son los obispos? Los que, el oversee se dice en inglés, el que está no es que esté encima de la grey, sino que es quien está de administrador en la grey. Y fíjese, es un grupo de ancianos, no es solamente una persona, porque una persona no puede hacer todo el trabajo. Jetro le dice, tú te vas a cansar, te vas a morir, vas a desfallecer del todo tú y todo este pueblo, no vas a poder. Entonces, el concepto de que la iglesia tenga ancianos que gobiernan, ya les expliqué dónde está la iglesia.
no es un concepto nuevo para el tiempo del apóstol Pablo. Es un concepto que ya está establecido y de esa manera es que se gobierna. Y entonces, si seguimos hasta los 12, nos van a dar los lineamientos como la persona, como el anciano, como la persona que va a gobernar debe de ser. Bueno, vamos a 1 de Pedro 5, también en su capítulo 5. Entonces, del verso 1 en adelante, dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Fíjese, el apóstol Pedro, en quien mucha gente dice que era la piedra en la cual Cristo iba a fundar la iglesia, pues esta piedra, que como dice mucha gente que iba a fundar la iglesia del Cristo, dice: yo estoy en medio de los demás ancianos. No dice soy el único, por favor. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, dice, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y esto es lo que ruega él a continuación: pastoreen la grey o apacienten la grey de Dios que está, dice, entre vosotros. ¿A quién le está hablando? A los ancianos. Fíjese, aunque el concepto de pastor es algo que se usa metafóricamente, porque el pastor es la persona que lleva a las ovejas a pastos, lo lleva a aguas. Bueno, pero cuando viene Cristo, Él no deja a un pastor encima de todo el rebaño. No, sino que Él comisiona a 12. Y los 12 le dice: vayan y hagan más de 12. Hagan más discípulos. Y enséñenles, dice, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No dice vayan y cada quien haga una grey y cada quien gobierne. No. No, ¿por qué? Porque ese no es el concepto de un judío. El concepto que ellos tienen es: van a haber varias personas que van a liderar y esas personas van a ser nuestro ejemplo a seguir. Entonces el apóstol Pedro dice: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, dice, de ella. No por fuerza, o sea, no porque yo estoy aquí lo tengo que hacer, no, dice, sino voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y le sigue hablando a los ancianos. No como teniendo, dice, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea que un anciano, aunque tiene un puesto de liderazgo, no puede ejercer señorío sobre las ovejas. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un anciano y una columna no le da ninguna autoridad para ejercer señorío, o sea, para abusar, como hacían los hijos ¿de quién? De Samuel. No, sino que dice, tengan cuidado y sean ejemplos de la grey. Y ahora fíjese lo que dice. Y cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores. Fíjese cómo le llama a los ancianos. El príncipe de los pastores, dice que va a aparecer ¿quién? Jesús. Cuando Él aparezca, dice, Él dice, ustedes, dice, recibirán la corona incorruptible de gloria. Ustedes, le está hablando a los ancianos. Le está hablando a aquellas personas que lideran. No piense que yo voy a poder seguir solo. Imagínense, hoy día voy a dar un ejemplo. Y cuando el hermano Sergio, ¿verdad? Dios lo bendiga, cuando él viene, él pasa y recoge a nuestro hermano. Y fíjese, esos 40 minutos de ir por él y traerlo, es un tiempo que realmente a mí me hace falta. Cuando alguien más va y lo hace, me alivia un poco de esa responsabilidad. Me alivia, ¿por qué? ¿Qué más? Cuando hay algo que hacer, cuando hay, vamos a visitar a alguien, por ejemplo. Bueno, si vamos a visitar a alguien, si yo voy solo,
no se va a ver o no va a ser tan edificante la visita como si vamos todos. O sea, usted mira de que el cuerpo de Cristo no solamente soy yo, son todos, somos todos. Entonces, no se trata de que una persona solamente avance y empuje y se canse hasta morir, porque va a pasar lo que Jetro le dijo a Moisés. No puede ser así. Una persona no puede liderar solamente a un grupo. Una persona basta con que lidere bien a su familia y ahí ya tiene bastante trabajo, pero lo debe liderar bien. Entonces, en la iglesia se requiere un grupo de personas que lideren. El pastor no lidera solo. Cuando el pastor lidera solo, ese pueblo se va a desviar. Porque no es... ¿Cómo han dicho, escuchado ustedes que dicen que cada cabeza es un mundo? Y claro, una cabeza está llena de muchos pensamientos. Ahora, dos, dice la palabra del Señor, son mejor que uno. Y añade, y un cordón, dice, de doble amarre, difícilmente se rompe. Aunque está hablando de otra situación, el concepto de que dos son mejor que uno se puede aplicar. Y el Señor Jesús dice, si dos se ponen de acuerdo, dice, en la tierra, será escuchado en el cielo. O sea, siempre dos son mejor que uno. Mejor son dos que uno, porque si uno cae, dice, el otro lo va a levantar. Así dice la palabra del Señor. Entonces, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no solamente hay una persona que da órdenes y manda, no. La palabra del Señor dice que tiene que haber una autoridad. Y una autoridad basada en los principios bíblicos y una autoridad que gobierne los asuntos de la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios 6:2, por favor, para dar un ejemplo de la importancia que tiene la iglesia o que debería de tener la iglesia. 1 Corintios 6:2 y 4. Dice la palabra del Señor. En el 1, para entrar en contexto, dice: ¿se atreve alguno de vosotros, dice, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El apóstol Pablo dice: ¿por qué cuando alguno de ustedes tiene un problema, dice, va delante de los injustos? ¿Por qué va adelante? ¿Por qué va a exponer su caso delante de una persona que no tiene temor de Dios? ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Ustedes dentro de la iglesia, dice, deben de tener gente capaz de juzgar. ¿Por qué? Dice, porque ustedes van a juzgar al mundo. Ustedes van a juzgar a los ángeles, está diciendo el apóstol Pablo. Fíjese dónde el apóstol Pablo está colocando a la iglesia. Hay un gran misterio acerca del apóstol Pablo. A él se le revelaron cosas, dice, que no le es dado a conocer al hombre. Yo no sé qué le revelaron. Es más, dijo él, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han pasado jamás por la mente del hombre, dice. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo cual indica que las indicaciones o la revelación del apóstol Pablo, no nos podemos imaginar lo que a ese le dieron. Ahora, en esta carta él dice, ustedes van a juzgar a los ángeles. A los ángeles que como dice 1 de Pedro, que abandonaron su morada y han sido guardados en prisiones de eterna oscuridad. Dice el apóstol Pablo ahora, la iglesia va a juzgar a los ángeles. La iglesia va a juzgar al mundo. Entonces, ¿por qué ustedes no pueden arreglar sus asuntos entre ustedes? Dice el apóstol Pablo. Ustedes, dice, deberían de tener gente capacitada, gente capaz de gobernar y de hacer veredictos, hacer una resolución de algún caso, cuando alguno tiene una situación contra su hermano, dice. No vayan a ver al magistrado, dice, allá a los injustos. ¿Cómo es que los hijos de Dios, los hijos del reino, van a arreglar su problema allá delante de un juez? No tiene cabida de eso. En la iglesia debe haber gente. Ahora yo les digo,
¿Sabe por qué muchas veces hay problemas en la congregación? Y si llegan a un extremo el que ya no lo pueden arreglar, que hay que ir delante de un juez. Eso es una vergüenza, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué los ancianos no pueden liderar? ¿Por qué no pueden arreglar el asunto? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente siempre está escondiendo algo. Y no son irreprensibles, como dice la palabra del Señor. Si un anciano va a gobernar, ese anciano, dice la palabra del Señor, deben estar bien. Y si no, no puede ser anciano. No puede ser anciano. Porque imagine la responsabilidad que cae sobre los hombros de esa persona. Siempre hay problemas. Siempre hay asuntos que arreglar. Nuestros hijos muchas veces, ¿sí o no? Nuestros hijos muchas veces cometen, si no es una cosa, es otra. Dice el apóstol Pablo, ustedes como iglesia, dice, deben de ser sabios, dice. Yo digo esto, dice, para vergüenza de ustedes. ¿Por qué? Dice, ¿acaso no hay entre ustedes algún sabio? Dice. ¿No hay ni siquiera uno que pueda dar un juicio entre sus hermanos? Dice. Sino que un hermano con el otro hermano están peleando, dice. Y esto es ante los incrédulos. Esto es ante los magistrados, ante la gente que no tiene temor de Dios, para que allá el juez dé un veredicto. Eso no debe de ser así. Así que dice, por cierto, es ya una falta entre vosotros que se estén peleando. Es una falta ya, dice. Ahora dice, ¿por qué no soportan el agravio? ¿Por qué no sufren? Más bien dice, si alguien los defrauda, si entre ustedes es, ¿por qué no lo sufren? ¿Por qué no toman eso, dice, como algo digno? ¿Por qué ustedes no se conforman con el resultado? Dice, los injustos, si ustedes no saben, dice, no van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. No se confundan, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni ladrones. Y le da una gran lista de todo lo que la iglesia de Corintios era. Esto eran ustedes, dice, pero ya no son. Ya no cometan injusticia. Entonces, para cerrar el punto. La iglesia, el pueblo de Dios que estaba en el desierto, Moisés no lo pudo gobernar solo. Tuvo que venir alguien, darle un consejo, y después de darle el consejo, Moisés toma, fíjese, los lineamientos que da la carta de Tito son muy similares a los que Jetro está dándole a Moisés acá en el capítulo 18. Dice, oye ahora mi voz, Éxodo 18-19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ya le digo, Jetro, estos hombres que vas a tomar deben tener unas características que no puede ser cualquiera. ¿Ok? Le dice, tienen que ser varones de virtud, varones que su buen testimonio realce por encima de los demás, que sean temerosos de Dios. Si una persona es temerosa de Dios, va a tener todas las cualidades. Dice, tiene que ser varones de verdad. Y cuando dice varones de verdad, no se está refiriendo a varones que sean bien hombres, no, sino que varones completos, varones que sean maduros, para ellos poder dar lineamientos y ordenanzas. No puede ser alguien, dice, que sea avaro. No puede ser alguien. ¿Por qué? Porque la avaricia, dice, pervierte, el soborno pervierte el derecho de la otra persona. Si alguien es avaro, no puede ser. Si a alguien le gusta mucho adueñarse de cosas, de dinero, dice, esa persona no puede ser. Y dice, ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de 10.
Y ellos, dice, juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. O sea que los pleitecitos ya de que, un ejemplo, si la ovejita de uno se enredó con el otro y le cayó encima, esos asuntitos ya no lo traen a Moisés, dice. Eso que lo arreglen ellos. Ahora los asuntos graves, dice, que lo traigan a ti. Y hay un asunto grave, uno de esa clase, se registra las hijas de Zelofedad. Su padre no había tenido hijos y era un asunto muy grave y no querían que la tierra se perdiera. Entonces lo traen a Moisés. Es uno de los asuntos que la Biblia explica claramente, que lo trajeron a Moisés siendo un caso grave. Pero los demás asuntos dice que entre los líderes que había puesto, ellos lideraban y ellos gobernaban. Entonces dice, si esto hicieres y Dios dice te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Escuche, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. El sabio, dice la palabra del Señor, escucha el consejo. Muchas veces a nosotros no nos gusta que nos aconseje, porque cuando alguien nos aconseja, como que nuestro ego se achica, ¿no? Como que le da ahí. Dicho de paso, ahí me dieron un consejo esta semana que pasó. No lo estaba pidiendo, pero me lo dieron. Y yo dije, bueno, pues gracias, ¿verdad? Porque si me aconseja, quiere decir que quiere el bien para mí. Cuando una persona le da un consejo es porque quiere el bien para usted, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, oye a tu padre, aquel que te engendró. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque cuando el Padre nos da un consejo es porque nos quiere, porque quiere nuestro bien. ¿Ok? Entonces, cuando una persona aconseja, es bueno recibir el consejo. Es bueno recibirlo, y si no tenemos qué postura tomar en ese momento, meditarlo por lo menos. Y meditarlo, y después, si el consejo es bueno, si es consejo, tiene que ser bueno. Ahora, hay gente que aconseja mal, eso no se puede escuchar. Yo le dije a mi hijo en una ocasión, cuando tú escuches, quieras un consejo, si no lo quieres de mí, pídeselo a una persona que haya vivido la vida. Pídeselo a una persona que te pueda dar un consejo que ha vivido la vida. No se lo pidas a cualquier muchacho porque no te va a saber aconsejar. Y para terminar, les voy a contar una historia. Cuando Salomón murió, Roboam es el hijo que iba a heredar el trono. Y Roboam, como era un joven y no sabía cómo gobernar, entonces Roboam dice la palabra del Señor que fue con los ancianos y le pidió consejo a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, mira, tu padre, dice, fue muy duro con el pueblo. Tu padre los cargó de impuestos, porque imagínense, para mantener la casa del rey. Imagínense el rey que tenía, ¿cuántas? 1000 mujeres, cuantísimas concubinas. Entonces el rey tenía que proveer para toda esa casa. Entonces los impuestos eran muy grandes. Y los ancianos le dijeron, mira, haz esto con el pueblo. No los trates tan mal. Y el pueblo te va a obedecer. Y tu reino va a ser prosperado. Y Roboam, dice, no escuchó el consejo de ellos. Y se fue con los jóvenes, dice que se habían, dice la palabra así literal, así tal cual. Se fue a pedir consejo con los jóvenes que se habían criado con él. Y los jóvenes le dijeron, mira, tú ve y mira al pueblo. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones, le dicen. Le dicen, el dedo, dice, el pulgar mío, dice, es como que fuera el pie o el talón de mi papá. O sea que no se compara como a ustedes les va a ir. ¿Y sabe qué pasó a causa de que él escuchó el mal consejo? El reino se dividió. Se dividió. Ya no fueron las 12 tribus, sino que se quedaron solamente con 2 tribus por causa del mal consejo. Entonces, aquí miramos a Moisés, que aunque es un líder de Israel, el único líder, el más prominente, el que ha tenido la historia, que ha sacado a un pueblo, que ha hecho una gran guerra allá. Pero cuando Jetro viene y lo aconseja, dice la palabra del Señor que Moisés escuchó el consejo de Jetro. Aunque no era un hombre temeroso de Dios, bueno, no completamente, pero conoció el temor de Dios. Dice la palabra del Señor que él escuchó y hizo lo que su suegro le había aconsejado.
En los siguientes capítulos miraremos más y hablaremos más acerca de eso. Pero quedó clara la idea, ¿verdad? Sabemos dónde viene la iglesia, sabemos dónde viene el reino eclesiástico, ¿de dónde viene? La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 3, 14, 16, que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. La iglesia. O sea que la integridad de la iglesia, el gobierno que tiene la iglesia, no se compromete con nada. Nada lo debería de... No tiene precio, hermanos. No tiene precio. Si alguien más ya no puede gobernar, ese alguien más debe de sentarse y decir, mira, que alguien más lidere porque yo ya no puedo. Porque la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Amén. Vamos a orar en esta noche. Le damos gracias al Señor. Hermano, Dios les bendiga a los que están conectados. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche y a cerrar nuestra clase.